4 santas patronas de los matrimonios difíciles. La vida matrimonial tiene muchos obstáculos, pero siempre hay personas que con perseverancia y amor a Dios vencen las dificultades. A continuación, presentamos 5 santas que vivieron heroicamente su matrimonio a pesar de las contrariedades. Número 1. Santa Rita de Casia. Santa Rita, la abogada de imposibles, nació en la aldea de Rocaporena, Italia, cerca de Casia, alrededor del año de 1381. Fue obediente desde su infancia, a tal punto que ella desistió la idea de entrar al convento, pues sus padres querían que ella se casara. Ella tendría 17 años aproximadamente cuando aceptó contraer nupcias con Pablo de Ferdinando Mancini, que era oficial de guarnición. Su matrimonio era muy típico al de su época, pues ella, sumisa y abnegada, mientras que su esposo era violento, irresponsable, infiel, lleno de vicios, viviendo así la santa un infierno en la tierra. Pero ella ante esto no se amedrentó, ni renegó, pues sufría en silencio y en oración la conducta irascible de su pareja. Tanto fue su empeño en la oración, penitencia, sacrificio, docilidad y paciencia que le manifestó, que con el tiempo logró la conversión de su marido, pues su esposo un buen día llegó pidiendo perdón a ella por la mala conducta que le había otorgado. Pero aunque su marido cambió de vida, no cambió su pasado, y una noche un enemigo decidió cobrar viejas rencillas, y su esposo fue encontrado ya sin aliento al borde del camino a las afueras de Rocaporena. Santa Rita aceptó con naturalidad santa la voluntad de Dios, pero sus hijos no, pues el ejemplo paterno dominaba sus corazones. Ella, aunque conocía la identidad del malhechor, lo perdonó, y les insistía constantemente a sus hijos que desistieran de su empeño, mencionándoles que el perdón es la solución ante las ofensas, pues el mal hay que combatirlo con el bien. Pero ellos, sosegados por la venganza, no escuchaban los sabios consejos. A raíz de esto, Santa Rita tuvo un sueño en el cual miraba a sus hijos en el infierno. Fue tan vívido el mismo, que después, al reflexionar sobre la importancia de la eternidad, ella le pidió a Dios que sus hijos se libraran de la mancha del pecado, que mancillaría sus corazones eternamente con tan horrible crimen. Tiempo después, sus hijos contrajeron una enfermedad. Estos, al verse en los últimos trances de vida, perdonaron a los enemigos, descansando así en paz. Ella sintió un enorme alivio al oír ese testimonio de sus hijos, pero al mismo tiempo, al perderlos, quedó sumamente alterada y devastada por el dolor de la ausencia, al grado de deambular por las calles mostrando la depresión en su rostro. Con el tiempo recuperó la paz, y al estar libre de las ataduras humanas, decidió unirse a la orden de las Agustinas en el convento de Santa María Magdalena. Número 2. Santa Catalina de Génova. Ella nació de una de las familias más nobles y principales de la República de Génova en Italia el 5 de abril de 1447. Su padre se llamaba Jaime y su madre se llamaba Francisca Nigro. La niña Catalina fue educada con esmero. Ella, por su parte, supo corresponder su educación y atención, pues fue una niña que le gustaba hacer bien las cosas. Se comportaba bien, dejando a un lado las cosas del mundo, pues le gustaba la oración, el retiro en silencio y la mortificación. A los 13 años hizo instancias para ingresar como monja en el monasterio de Santa María de la Gracia en la ciudad de Génova, en donde ya se encontraba una de sus hermanas. Pero a la superiora le negaron el ingreso, pues la vieron corta de edad, además muy débil y delicada de complexión. Ella se sometió a la autoridad de sus padres, por lo que a los 16 años la colocaron en matrimonio con un caballero llamado Julián Adorno. Esta unión, nacida más para tratar de tranquilizar las rencillas de las dos familias, que tenían unas discordias por diferentes motivos, y creyeron que con el matrimonio se generaría una armonía entre las dos familias. Pero el matrimonio fue un desastre, por considerarlo menos, pues Catalina era bella por dentro y por fuera, dócil, amante de la paz, y también inclinada a la oración y a la prudencia.
a la virtud y a la devoción, mientras que su esposo Julián era colérico, voluble, extravagante, aferrado al mundo y a los placeres, malgastando el dinero en el juego y en banalidades, llegando al punto concluyente de aborrecer a su esposa, pues no compartía los gustos malsanos que lo caracterizaban. El tiempo pasó, y como es natural de quien solo ve en los vicios su propia autoestima, Julián gastó la fortuna que tenía. Ella por su parte sufrió con paciencia, y salvo la hora que utilizaba para ir a misa, que lo hacía a diario, el tiempo restante lo empleaba en atender a su familia con esmero, procurando dejar todo impecable para aliviar el temperamento iracundo de su marido. Aun con todo esto, su marido no la apreciaba, por lo que los primeros 5 años tuvo una vida matrimonial muy difícil, con lo cual llegó a enflacar de sobremanera, teniendo grandes depresiones por causa de las circunstancias. Sus amigas le aconsejaban que se divirtiera y que viviera la vida. Así que Catalina, cansada, decidió seguir el consejo de ellas, y comenzó a divertirse como lo hacían las otras damas de su tiempo, pensando erróneamente encontrar la paz y la alegría que se le habían marchitado en el duro trance que padecía. Vivió así por espacio de 5 años, pero ella notaba que esto que hacía no le reconfortaba, pues su alma tenía sed de más, ya que la tristeza que había ganado al principio solo había acrecentado con el tiempo, por lo que los remordimientos de conciencia le llenaban el alma de angustia y de dolor. Ella, al platicar con su hermana que era la monja del convento, al cual había querido ingresar, le aconsejó que se acercara con el confesor del monasterio, pues era un buen consejero y piadoso, para que hiciese una buena confesión. Ella tenía 26 años y había pasado buena parte de su vida en diferentes vicisitudes. Ella menciona que cuando se hincó con el confesor, una luz interior la iluminó y vio el infinito amor de Dios, pero también la miseria espiritual que vivió al alejarse de él. Se confesó, lo cual lo hizo con profundo arrepentimiento y propósito de enmienda. Después de eso su vida cambió por completo. Vivió intensamente su vida espiritual, y lo que antes fue una pesada carga, ahora, para ella, era un motivo y una oportunidad de acercarse a Dios. Se dice que al ver las contrariedades de la vida decía: yo quiero lo que Dios quiere, y cómo y cuando Dios lo quiere. Pero en medio del ajetreo, ella no dejaba de pensar en su marido, y dando gestos de profundo amor, ofrecía penitencias, sacrificios y servicios a Dios, para así poder llegar a la conversión completa de su esposo. Aunado esto, ella lo trataba con docilidad y humildad, a pesar de la forma de ser de él. Sus esfuerzos se vieron recompensados, pues un buen día su marido se convirtió, dejando su vida viciosa y pecaminosa, llegando a ser un católico ejemplar, pues tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, llegando a hacer penitencias y mortificaciones propias de la orden, con lo cual ella vio recompensada su esfuerzo. Número 3. Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal nació en Zaragoza en el año de 1271. Fue hija del rey de Aragón, Pedro III, y de la reina Constancia. Se menciona que fue una hija ejemplar, que comenzó a rezar el oficio divino a los 8 años. Oraba mucho, daba limosnas y ayudaba a enfermos y necesitados. En 1283, por obediencia a su padre, aceptó la petición del rey Dionis I de Portugal para que se casara con él. Su matrimonio fue un dolor silencioso para ella, pues su esposo, aunque buen rey, fue pésimo en su matrimonio, pues le era infiel. Le engañaba fácilmente teniendo muchos hijos fuera del matrimonio. A ella le dolía más el agravio que le hacía Dios con sus acciones que a sí misma. Ella hablaba con él, le amonestaba con prudencia, lo trataba con docilidad a pesar de los agravios. Mandaba hacer muchas oraciones para su conversión. A los hijos que tuvo fuera del matrimonio, los llamó y les proveyó todo lo necesario para vivir y criarse. El rey, al ver tanta bondad en ella y la paciencia que le manifestó, fue cambiando poco a poco su actitud, hasta que por fin el corazón del rey
cambió por completo gracias a la gracia divina, comprendiendo el mal estado en que estaba, llegando a ser un marido ejemplar, y también amando a su esposa con fidelidad. También se cuenta que su hijo, el príncipe Alonso, se peleó con su padre, pues el reino se dividió por las rencillas. Ella le suplicaba a los dos para que arreglaran sus diferencias, y para esto ayunó, hizo oración y penitencia. Aunque al principio el rey se disgustó con ella, al punto que con furor la echó del reino de Santarém, al final recapacitó, tornándose más noble a partir de estos actos. Gracias a la intervención de ella hubo reconciliación en las familias. Al final de los días del rey, Santa Isabel lo cuidó con esmero, ayudándole a que recibiera todos los sacramentos y se arrepintiera de sus pecados, triunfando al final después de muchas vicisitudes. Número 4. Santa Mónica, hija de Fecunda, quien le enseñó a rezar desde muy pequeña. A ella le era dada la facilidad para hacer la caridad al prójimo. Al principio ella quería consagrarse a Dios, pero por obediencia a sus padres la casaron con un varón llamado Patricio. Ante este reto, Santa Mónica optó por una estrategia muy sencilla, pero muy complicada de efectuar, pues procuró hablarle a su marido con buenas costumbres más que con palabras. Nunca se enfadaba con él, ni tampoco profería malas palabras. También se propuso jamás quejarse con otra de sus amigas de los actos o ofensas recibidas por parte de su marido. Aunado a todo esto, le ayudó a su marido haciendo oración, suplicándole a Dios para que él se convirtiera a la fe en Jesucristo. Cuando él llegaba enojado, ella callaba, pues para que hubiese una pelea era necesario tener 2 personas para hacerlo. También se dice que se ganó a su suegra, pues al principio lenguas maliciosas llegaban con rumores falsos sobre Santa Mónica, pero ella con paciencia, servicio y mansedumbre supo ganársela. Al final, después de muchas vicisitudes, logró que su marido se convirtiera al catolicismo y también, después de mucho tiempo, ayudó a la conversión de su hijo San Agustín, siendo así una esposa ejemplar y una madre firme como una roca. Estas 4 santas fueron ejemplo de virtud y paciencia en sus matrimonios, convirtiéndose en intercesoras eficaces en matrimonios complicados y difíciles, enseñando con su ejemplo que la santidad todo lo vence. Basta primeramente una disposición para cambiar nuestro interior, un sí generoso a Dios, y también vencernos a nosotros mismos. Y también pedir por aquellos que requieren nuestro amor y servicio. Aunado esto, paciencia necesaria para soportar el tiempo y las contrariedades, perseverar en el amor, y comprender que los tiempos de Dios son perfectos, que lo único que nos corresponde es buscar la santidad y la de nuestra familia, confiando en Dios y esperando su providencia. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!